Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 25, donde dice: Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La vida del creyente es puesta a prueba. No era una situación fácil de superar, y Jesús la comparó con una aparición de una lluvia tempestuosa que originó torrentes, ríos de aguas impetuosas, ya que no era un aguacero que hace correr un reguero de agua, sino un caudal tormentoso que arrasa todo cuanto encuentra a su paso. A todo esto se une también el impacto del viento huracanado de la tormenta, toda una conmoción que se cierne contra aquella casa e impacta en ella, golpeando aquella casa. Pero note que, tras la tormenta y el turbión violento, cuando las nubes desaparecieron y brilló el sol, cuando la suave brisa sustituyó al huracán, la casa permanecía en pie y no cayó. Tal vez en sus paredes quedaban las huellas de la tormenta, y probablemente que hubiera que hacer algunas reparaciones, ajustar algunas ventanas, sujetar las puertas y dar pintura a las paredes. Pero el edificio había aguantado la tempestad y seguía sirviendo de lugar de abrigo para sus moradores. Así también ocurre con las pruebas de la vida del cristiano. Tal vez se manifiesten con toda la furia de que es capaz Satanás, cuando interviene con toda su furia contra un creyente, como había sido el caso, por ejemplo, de Job, donde nos dice en Job capítulo 1 y versículo 6, que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Job capítulo 2 versículo 10 dice: Y él le dijo: ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Las pruebas concluyen sobre el cristiano, ya que el embate del turbión desatado lo golpea con fuerza. Los torrentes de la dificultad y el viento de la angustia hacen ímpetu contra él, pero al final de la prueba, cuando Dios interviene y las aguas embravecidas retornan a la calma y el viento impetuoso se convierte en una refrescante y acariciante brisa, la casa, que es el mismo, está en pie, porque está firmemente anclada sobre la roca eterna que es Cristo. Ha entrado en la confrontación violenta porque se sostiene en fe como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11 versículo 27 dice: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Durante el tiempo terrenal, antes las adversidades y los presagios de tormentas en su vida, nótese que no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Salmo 112, versículo 7. Observa las pruebas con plena confianza, sabiendo que son transitorias y limitadas, ante la gloriosa esperanza que aguarda. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 17 al 18 dice: Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es por esta razón que cuando ve agitarse en torno a él el temporal desatado, confía en la estabilidad de la roca y hace suyas las palabras del salmista, cuando dice: no temerá el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, versículos 5 al 7. Note que esta es una proyección aún más allá, en relación con la vida de quien edifica sobre la roca. La obra será examinada en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos 12 al 15, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. El prudente ve la estabilidad de una obra que, por haber sido edificada conforme a Dios y con recursos divinos, perdura en el tiempo y trasciende a la eternidad. Al final de su carrera, su casa, es decir, la realidad de su vida, está firme. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nótese aquí un sencillo contraste, ya que aquí aparece otro hombre que también edifica la casa. El terreno es idéntico para ambas, pero el edificador, en este caso, no se esfuerza a él en buscar el fundamento sólido de la roca, ya que simplemente se conforma con levantarla, apoyándola sobre la arena del suelo. Este es un simple oidor de la palabra de Dios. Y Jesús dice que oyó, pero no la llevó a la práctica. Las enseñanzas pudieran haberle impactado profundamente y muchas de sus palabras habrían quedado perseverantes en su mente, pero en modo alguno descendieron al corazón. Por tanto, no produjeron obras consecuentes con ellas. Una situación que se repetía siglos después de Isaías, quien habló proféticamente denunciando una situación semejante. En Isaías, capítulo 58, versículo 2, donde dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y también de la misma manera, Ezequiel dice en el capítulo 33, los versículos 30 y 31, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas,
y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor, y vendrán a ti, como viene el pueblo y estarán delante de ti, como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Son por ese solo hecho desobedientes a Dios y contrarios a su voluntad. Cristo establece una comparación para este tipo de personas. Sin duda, muchos de los que escucharon sus palabras sentado en la ladera de la colina eran comparables a un edificador que establecía su casa sobre la arena. Se trataba de una persona apresurada y superficial. Es fácil imaginarlo viendo cómo el prudente se esmeraba y trabajaba arduamente, retirando la arena que cubría la roca. Este se limitó a edificar sobre lo que estaba a la vista. Note que este es un modo aparente de edificar. Su obra es aparente, pudiera ser incluso grandiosa, pero no tiene consistencia alguna. Es mera apariencia, como Pablo recordaría a Timoteo, cuando dijo, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La prueba de la edificación sobre la arena es idéntica a la anterior, la misma forma y con la misma intensidad. Sin embargo, hay una diferencia en el texto griego en relación con el verbo que expresa la idea de dar el turbión con ímpetu contra la casa. En el primer caso fue una embestida que fracasa, y en este segundo es una embestida que triunfa, y por tanto el resultado es grave. Después de la prueba, solo quedan los restos de la edificación, esparcidos sobre la arena. El Señor dice, conforme a lo que Mateo recoge, que su caída fue grande, ya que se apoyó en la inconsistencia de la arena y no pudo resistir la adversidad. El eco de las palabras de Bildad resuenan en el pasaje, cuando dice, se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Job, capítulo 8 y versículo 15. Note que es la ruina del mero profesante. Quien edificó sobre la arena pone de manifiesto la vida que discurre sobre una mera apariencia de espiritualidad. Su obra reviste grandiosidad, pero es mera apariencia. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Note que quien vive de este modo puede trabajar en la obra del Señor, pero su objetivo es su gloria personal. Este es quien desea recibir las bendiciones de Dios, pero sin embargo rechaza el compromiso con Dios, ya que pone a un lado la cruz de Cristo, su ejemplo y sus demandas, imaginando todo ello de su experiencia de vida. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. Una simple pregunta será suficiente para la aplicación personal de la enseñanza. ¿En dónde descansa y se apoya mi vida? Continuaron con el versículo 28, donde dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Los oyentes quedaron admirados de las palabras que Jesús había pronunciado. Seguramente que con la admiración hubo también mucha tensión durante el tiempo del discurso. El Señor había abordado asuntos delicados, ya que había confrontado a las gentes con los maestros de entonces y había puesto al descubierto sus fracasos espirituales, la incorrección de sus enseñanzas y la hipocresía de sus vidas. El sermón llegó a su fin y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras, al concluir todos se quedaron ellos admirados de su doctrina. Note que la admiración se produjo cuando Jesús terminó de hablar. Nunca nadie de ellos había oído enseñanzas semejantes. Ninguno de los presentes había sido instruido así. La admiración por las palabras de Jesús no significa aceptación de ellas, como por otro lado, el profesor Lacueva comenta sobre esto y dice que es muy posible, y hasta frecuente, que la gente admire la buena predicación y, sin embargo, permanezca en su ignorancia e incredulidad. Queden atónitos, pero no santificados. Era un auditorio admirado tal vez, persuadido, pero no convertido. Continuaron con el versículo 29, donde dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El versículo concluye con una cláusula de comparación entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas. Jesús impactaba a las gentes porque enseñaba con poder, les enseñaba como quien tiene autoridad. No había comparación posible con la forma de enseñanza a que ellos estaban acostumbrados, ya que los escribas eran maestros tradicionales cuyas enseñanzas se concretaban en explicar una y otra vez las mismas cosas sobre la ley, sin la aplicación espiritual que Jesús hizo para la vida de las personas. Mientras que los escribas, ellos hablaban sobre la ley, Jesús hablaba como el autor de la ley y juez capaz para dictar sentencia contra el quebrantamiento, no de la letra, sino del espíritu de la ley. El Señor establecía mandamientos a lo largo de su enseñanza con la autoridad que como Dios tenía. La exposición bíblica del maestro en la iglesia debe de estar revestida de autoridad. Esta autoridad no procede del que enseña, sino de la enseñanza que está firmemente establecida en la palabra de Dios. El apóstol Pedro enseñó a enseñar de esta manera cuando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Note que no hay ministerio de poder más que cuando todo cuanto se enseña descansa y se sustenta en la palabra de Dios. El poder procede de Dios mismo. Por tanto, el maestro que desea producir transformaciones en las vidas de quienes les escuchan
debe delimitarse a dar lo único que Dios bendice, que es su palabra. Ninguna palabra humana está revestida de poder. Sin embargo, la Escritura es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esa es la razón por la que Pablo coloca bajo el juramento a Timoteo, exhortándole solemnemente a enseñar solo la palabra, cuando le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y reino que prediques la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y los versículos 1 y 2. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios: y cayó y fue grande su ruina. Estas son las palabras finales de Jesús en el Sermón del Monte, ya que describen la destrucción eterna de todos los que confían en cualquier salvador diferente de Cristo. Jesús, con toda seguridad, le dio a sus oyentes algo en que pensar, y la multitud que escuchaba cuando Jesús le dirigió sus palabras, principalmente a los discípulos, dice que estaban admirados de su doctrina. Pudieron percibir también la autoridad divina con la que habló. No pudieron contradecir nada de lo que dijo, ya que Jesús fundamentalmente solo les reveló las Escrituras. Sin embargo, sus maestros de la ley se basaban demasiado en su propia autoridad y no eran muy convincentes. Y es por eso que necesitamos predicadores que hablen con la misma autoridad. Es decir, que cuando se termine la enseñanza bíblica se pueda decir: así dice el Señor. Y este debe de ser el fundamento de nuestra predicación, y no filosofías, ni especulaciones de sabios ni eruditos de este mundo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, el deseo del corazón de Dios es que tú vengas en arrepentimiento a Él, y vengas con un corazón sincero, creyendo firmemente en lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra en todo su ministerio, culminando con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. De manera que te invito a que ores conmigo esta oración que voy a hacer, y repite conmigo y di: te quiero dar gracias, Señor, porque tú mandas que yo me arrepienta, y tengo mucho que arrepentirme. De todos mis pecados me arrepiento, de todas mis iniquidades y aún de cosas que ni siquiera me acuerdo, pero que tú las sabes. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.